Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mariana Genet, junto a Daniela Slipak coordinamos el Centro de Estudios Sociopolíticos, cuyas primeras jornadas están concluyendo hoy con esta mesa de lujo, con Carlos Torres, entrevistado por Sergio Pereira y por Gerardo Valcarles. Le agradecemos mucho a todos y a todas por estar acá, y por supuesto le agradecemos a Torres por tener la gentileza de venir acá. Es una pequeña presentación de Torres, y después ya dejamos lugar a la entrevista. Bueno, ya estas cosas ya sean sabidas, y a la vez, obviamente, redujimos muchísimo esta biografía, que podría ser más y más extensa. Juan Carlos Torres nació en Bahía Blanca en 1940, fue parte de las primeras camadas de la carrera de Sociología de la UBA, donde estudió entre 1958 y 1965. Trabajó en la segunda mitad de los 60 en el Consejo Federal de Inversiones y en el Consejo Nacional de Desarrollo, y en 1972 se incorporó como investigador en el Instituto de ITELA. Trabajó entonces sobre sindicalismo en distintos proyectos que vieron nacer algunos de los textos clásicos de la sociología política argentina. En 1975 viajó a Nueva York con un subsidio de la Social Science Research Council, En 1976, con el golpe de Estado, en lugar de volver a Buenos Aires, fue a París, donde se inscribió en la Colegio Social bajo la dirección de Alain Touraine para hacer su trabajo de doctorado. Durante el 77 fue profesor invitado en la Universidad de Campiñas, en la Universidad de San Pablo. En el 78 fue investigador visitante en el Instituto of Latin American Studies de Londres, y después en el Centro of Latin American Studies en Oxford. En el 82 finalmente volvió a Buenos Aires y se reincorporó al Instituto de ITELA. En 1983 defendió la tesis a principio de año, y a fin de año se incorporó al gobierno de Alfonsín, donde estuvo durante 5 años, y donde nació el libro que nos convoca hoy, en parte, un notable libro que es Diario de una temporada en el quinto piso. En los 90 desarrolló una nueva agenda de trabajo ligada a la democracia política y al gobierno de la economía, y bueno, como muchos de ustedes saben, además de este libro que tanta repercusión tuvo este año, Torres escribió textos clásicos, textos fundamentales de la sociología política argentina, para decir solo algunos de ellos, ¿no? Podemos decir Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976, La vieja guardia sindical y Perón, sobre los orígenes del peronismo, el 17 de octubre de 1945, el proceso político de las reformas económicas en América Latina, interpretando una vez más los orígenes del peronismo, ensayo sobre el movimiento obrero y peronismo, Los huérfanos de la política de partidos, un texto clásico que después tuvo una segunda parte, y de la movilización de los desocupados a la formación de un nuevo actor sociopolítico, y finalmente este diario de la temporada en el quinto piso, de que seguramente hablaremos mucho. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias Mariana Genet, Daniela Slipak por la organización de estas primeras jornadas del Centro de Estudios Sociopolíticos del IDAES, que rompieron la inercia de las jornadas que estábamos organizando hace muchos años y que nunca se concretaban, así que es un paso muy importante el que dieron. Muchas gracias Juan Carlos Torres por haber aceptado esta invitación a esta entrevista, a esta conversación pública. Es un orgullo, un honor para nosotros esta visita y la posibilidad de este diálogo. Vamos, sin más, a empezar por una primera pregunta. Nosotros pensamos esta entrevista con Gerardo más como una entrevista de trayectoria, una trayectoria más intelectual y centrada en textos más que biográfica, pero queríamos empezar por algunas preguntas un poco más generales. La primera tiene que ver con preguntarle su perspectiva sobre las relaciones intergeneracionales en la sociología argentina, digamos. Queremos preguntarle si tiene alguna reflexión sobre la cuestión del diálogo intergeneracional o de las relaciones intergeneracionales en la sociología o en las ciencias sociales argentinas, partiendo, digamos, de una cuestión en particular, y es, digamos, la idea de que en la sociología o en las ciencias sociales en Argentina hay una preponderancia, digamos, de las cuestiones temáticas o los problemas por sobre, digamos, las escuelas o los enfoques. Y en ese sentido, bueno, como un primer punto de diálogo o de conversación, queríamos arrancar por ahí, digamos, qué cuestiones le evoca, digamos, por un lado la cuestión del diálogo intergeneracional, y algunas de estas características
de la sociología de las ciencias sociales en América Latina y su relación con esta cuestión del diálogo o de las relaciones intergeneracionales. Bien. Muchas gracias por haberme invitado, pero no sé si muchas gracias por la pregunta que me han hecho. Porque me obliga a hablar de relaciones entre generaciones, ¿bien? Y yo las tengo bastante borrosas, porque yo entré a la universidad en el año 58, terminé mi última materia en el año 65, y a partir de ahí, ¿no? Entré a trabajar en una oficina pública, el Consejo Federal de Inversiones y el CONADE, y de modo que el mundo de la sociología se me fue alejando el día a día, ¿bien? No obstante lo cual, allí el Consejo Nacional de Desarrollo trataba de montar, ¿no?, alguna investigación en temas sociales. De todos modos, después de esa experiencia hubo un largo gap, ¿no? Una temporada que estuve fuera, ¿no? Y cuando vine, en realidad, en el año 82, digamos, ya entré en otro mundo, De modo que mi diálogo con gente de otra generación es un diálogo muy, digamos así, muy puntual. Esto es conversar con Rodríguez o con Martínez, pero no conversar con todos los Rodríguez y Martínez, ¿no? Es decir, no con una generación, sino con algunas personas que, como vos, estaban sintonizadas con lo que yo hacía, pero no, en realidad, en un intercambio generacional. No tuve nunca esa experiencia de estar transmitiendo una trayectoria. Curiosamente la estoy teniendo ahora, ¿no? Porque vengo de un seminario que se hizo en Mar del Plata, invitado por un amigo de ustedes, Germán Pérez, y el seminario era sobre el legado de Gino Germani, y yo fui invitado junto con Elizabeth Yelin como de los primeros estudiantes de Gino Germani, de modo que eso nos obligó a hacer un ejercicio de introspección, ¿no?, sobre aquella época. Pero otra vez muy acantonado, ¿no?, en esa experiencia y no saliendo de ella. De modo que, si me permiten, quizás puedo volver sobre resonancia de esta pregunta, pero así, on the spot, no puedo responderla de manera franca. ¿Bien? Bien, bien. Bien. Dijimos que no íbamos a hacer muchas preguntas biográficas, pero hay una que siempre tuvimos una duda y queríamos hacerle. Es cómo fue para alguien, que criado entre Darregueira y Bahía Blanca, que a lo que estás hace el secundario en Bahía Blanca, con 18 años y un solo año de existencia de la carrera de sociología, la militancia básicamente es algo que viene después. O sea, ¿cómo fue tomar esa decisión, enterarse que existía la carrera de sociología? Respondo enseguida, porque ya sé para dónde vamos. La respuesta es la generosidad de mi padre. ¿Por qué? Porque mi padre tiene un negocio, compra y vende, ¿bien? Se espera que yo, el primogénito, se haga cargo en algún momento. Ocurre que cuando me preguntan qué quiero estudiar, le digo que quiero estudiar filosofía. Pero mi padre dice, no, porque filosofía no va. Contador. Y conversamos hasta el final, llegamos a un acuerdo. Contador y filosofía. Vengo a Buenos Aires y me anoto en las dos facultades. La Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Filosofía. ¿Bien? Estuve un año dando materias en un lado, dando materias en el otro, hasta que aparece la carrera de Sociología y yo le escribo a mi padre, Sociología es la combinación de economía y filosofía. Entonces mi padre ya hasta el partido ya tiró y se resignó, y bueno, que haga su experiencia. De modo que yo entré, no digo la primera generación, porque la primera generación eran 30 personas, ¿no? La primera generación de estudiantes. Algunos de ellos venían de otro lado, de arquitectura o de economía, o de otro lado. Y otros recién entramos. O sea, la primera generación se componía de gente que tenía 20 años y gente que tenía 25 años. Entonces, yo entro a la carrera de Sociología y veo, ¿no?, esa experiencia, y participo de esa experiencia in nuce, o sea, en formación. ¿Bien? Se está haciendo. Después, más tarde, se va a saber qué es la carrera de Sociología. Pero, digamos, los primeros años es una carrera que se está buscando.
se está buscando a través de la mirada orientadora del inventor de la carrera, Gino Germani, que para entonces, 58, 59, 60, es una mirada muy amplia. Después ya Germani va a delimitarse más claramente en un campo. Pero al principio combina muchas miradas sobre el tema social. Entonces, efectivamente, yo vengo de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, de Reguera, hasta mi padre que tiene su negocio, voy a hacer el secundario a Bahía Blanca, y de Bahía Blanca voy a Buenos Aires, y con 18 años viviendo en pensiones, porque lo que hacíamos nosotros, los que veníamos del interior, vivíamos en pensiones, ¿no? La pensión de los de Bahía Blanca, la pensión de los de Ayacucho, ¿no? Y nos encontramos y yo comencé a hacer esa carrera ahí. Muy bien. Bueno, ahora sí, terminamos la parte de las preguntas generales y biográficas y vamos a la obra. Había pensado con Gerardo empezar por lo más actual, digamos, y ir primero por Diario de una temporada en el quinto piso. Me imagino que está más metido en discusiones sobre este último texto, este último libro que salió el año pasado. Y la primera pregunta sobre Diario de una temporada es una pregunta sobre el tono y el género al que pertenece ese libro. Digamos, uno podría pensar que el libro en algún sentido se gestó en los años 80 con la idea de hacer un diario, y que en esa primera idea lo central era producir materiales para un ejercicio más reflexivo sobre la intervención en la vida pública, que más, digamos, hacia 2021, cuando el libro efectivamente sale publicado, o hacia el 2020, cuando terminó de escribirlo, se parece más o tomó más el tono, el género, digamos, de un fragmento de memorias, ¿no? A la vez, digamos, de un libro que tiene un registro analítico, digamos, es decir, que uno puede leer también un registro analítico a todo lo largo del libro. Entonces, la primera pregunta sobre Diario de una temporada es ¿qué tipo de libro es para usted? Y, por un lado, después, ¿cuántas idas y vueltas tuvo el libro a lo largo de los años o a lo largo del tiempo? ¿Cuántos cambios tuvo como proyecto a lo largo del tiempo? Bueno, el libro que estamos hablando es un libro que comenzó a gestarse, ¿no? Al poco tiempo que me invitaron a formar parte del equipo económico de Surrull. El que me invitó a formar parte del equipo se llama Adolfo Canitrot. Y yo le dije, ¿pero qué voy a hacer yo si yo no sé nada de economía? Y tampoco quiero saber. Ya bastante con lo que sé de historia y sociología. No, vení, porque siempre es bueno tener una mirada otra, ¿no? Y efectivamente, durante mucho tiempo yo fui la otra mirada. ¿Cuál la otra mirada? La oficina mía donde venía a comprar el puerto y era una especie de consultorio sentimental. Porque la vida cotidiana es muy costosa. Estar en el quinto piso es una cámara de tortura, ¿no? Y tensiones entre el equipo siempre hay, ¿no? Entonces yo, como estoy afuera de ese círculo, ¿no? Soy ahí como autoayuda. Y en esa condición de autoayuda descubro que esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Yo en ese momento ya tengo mis años, tengo 43 años, ¿bien? Y digo, puedo hacer una pregunta de personas más o menos con años. Y digo, esta es la oportunidad que yo estuve esperando. ¿Cuál? Bueno, ver el policy making in nuce, el momento. Acostumbrado a leerlo en los libros, en los archivos, en los diarios, ahora estoy cerca, no digo ahí, pero estoy cerca de cómo se hace. De modo que esta es una oportunidad única para mí, entonces voy a registrarlo. Voy a registrar, entonces me consigo un grabador, tengo una amiga que me presta su grabador, ¿no? La tengo acá. Y después dice que no se lo devolví, por todo. Pero en todo caso, con el grabador que ella me prestó, comencé a grabar, ¿no? Los fines de semana, donde mi esposa, que está acá atrás mío, me estaba esperando, y yo me pasaba transmitiendo esa experiencia, ¿no? En vivo, ¿no? Grabando. Digo, como un antropólogo que entra en una tribu distinta, ¿no? Donde la gente toma decisiones. Tenía en mi cabeza alguna literatura que había visto, no en Argentina, de otros países, donde hay, sí, el registro de cómo son las cosas, ¿no?
y había leído y había frecuentado esa literatura. Y decidí hacer a mía ese género, un género en la Argentina prácticamente inexistente. Ahí está el género memoria. ¿Okay? El género memoria es un género distinto porque el género memoria quiere justificar lo que pasó, ¿no? En cambio, el diario no, el diario es en caliente, ¿no? Y cuando llegó el momento de leerlo, con vistas a la publicación, yo leía lo que yo había dicho y más de una vez me preguntaba cómo fue que dije esto. Pero entonces decidí mantener esa inocencia, ¿no? En el texto, que es el texto es un registro. Yo he aclarado más de una vez, porque he tenido algunos comentarios, algunas observaciones. Este libro no es, ¿no?, un informe de la gestión, es el registro de mis impresiones. Las impresiones que tiene una persona, como yo, ¿no?, uno puede decir Nación Dargate, ¿no?, y lleva todo eso en la mochila, ¿no? Y eso le filtra, y la mirada es esa, no es la de un informe de gestión. Por eso que hay ausencias, significativas ausencias, pero de episodios o de acontecimientos que yo no los tenía a la mano, no los tenía cerca, no trataba de escribir una historia, trataba de dejar constancia de algo que tenía a mi alcance, y lo que tenía a mi alcance es una experiencia, ahora se sabe, una experiencia muy compleja, como fue la gestión del primer tramo de la transición a la democracia, encabezado por la presidencia de Alfonsín. Pero eso con respecto al libro. Una adicional ahí pequeña sobre el género o el tono del libro, digamos, como diario, como registro más cotidiano. De todas maneras, el libro tiene un tono que es, no podría decir casi digamos, que va entre la novela policial y la intriga política. ¿Ese es un tono más buscado? Digamos, hay mucho trabajo sobre el diario, digamos, sobre las notas y sobre el libro del cual estamos hablando, si no lo han leído, lo cuento, es la historia, ¿no? 8 de agosto. Hoy fui y me encontré y me dijeron, 6 de abril. Pero pautando este registro, inserts periódicos, son cartas. El género epistolar es un género ya difunto en el mundo de los aparatitos contemporáneos. Pero yo soy antiguo y yo escribía cartas de 15 páginas, de 20 páginas. ¿A quién? Bueno, yo tengo una hermana exiliada en Venezuela, ¿no? Tengo una amiga en París. Entonces les escribía cartas y aprovechaba las cartas para tomar distancia de ese registro cotidiano y volverme, si ustedes quieren, más analítico. Es decir, tomar distancia, si el registro del diario era el boca a boca cotidiano, las cartas eran reflexiones. En esas cartas, esas reflexiones, deslizo algunas hipótesis sobre qué es la Argentina, quiénes somos, a dónde vamos, ¿no? Pero entonces el libro tiene esos dos registros, ¿no? Es un esfuerzo por contar lo que se ve, lo que yo veo, y al mismo tiempo pensar lo que yo veo. Recién nos contaba, bueno, lo que significaba estar en el quinto piso. ¿Cuánto pensó el impacto del libro como reflejo de una situación más crónica en la Argentina y del presente que se vive? ¿Cuánto le parece que sirve para pensar algunos dilemas y avatares que enfrenta el país en materia económica? ¿Y cuánto de permanencia hay en esa tensión entre técnica y política, pero que tampoco es una tensión entre técnica y política, sino que a veces aparece como una tensión entre el largo plazo político y las exigencias o los costos que implican las decisiones sobre el largo plazo para la política de corto plazo y las imposibilidades que hay? O sea, ¿cuánto ve que sigue esos problemas que ustedes atravesaron en el quinto piso? ¿Y cuánto cree que sigue siendo de actualidad ese mensaje? Para ir a la respuesta voy a hacer un rodeo, ¿no? Y digo, este es un libro que estaba guardado, ¿no?, en la computadora, en
papeles, en cassettes, ¿no? Y estuve ahí durmiendo años. Pero yo decidí que dejar pasar tiempo. Después ya comencé a ocuparme de otras cosas que me interesaban también, y fue quedando ahí afuera. En un momento decido que, bueno, era hora de sacármelo de encima, de publicarlo, ¿no? Comprobé que tenía 80 años y no podía esperar mucho tiempo más, ¿no? Es cuestión de sacarlo ahora, entonces lo saqué, pero lo saqué con la intención de sacarme de encima, ¿no? Esa experiencia y colocarla al alcance de, en todo caso, de gente conocida mía. Yo no esperaba trascender, ¿no?, a la gente que cercana a mí, ¿eh? O que había participado de aquella experiencia, la experiencia del primer tramo de la transición a la democracia conducido por Alfonsín de la presidencia. De modo que cuando veo que comienza a circular mi libro, y comienza a hablarse mi libro, y comienza a encontrarse mi libro, resonancia de actualidad, confieso, me sorprendo. Porque no fue mi intención. Publiquemos esto porque vean qué sintonía, ¿no? No, realmente salió así como salió así. Y entonces me encuentro efectivamente, hay la lectura que es muy evocadora. Evocadora, bueno, sí, en los tramos más generales, ¿no? ¿Qué es los tramos más generales? Un país que vive, ¿no?, o se desarrolla a la sombra de la inflación como drama. Como drama sociopolítico. Usted quiere usar una palabra que es la etiqueta de este instituto, como drama sociopolítico. Incluye una temática social y una temática política. ¿Bien? El que está con inflación y vive endeudado termina tarde o temprano yendo al Fondo Monetario. Y nosotros fuimos al Fondo Monetario como otros más tarde van a ir al Fondo Monetario. De modo que otra vez, no solo el telón de fondo es similar, sino algunos actores centrales, gobiernos vis-à-vis el Fondo Monetario, estuvo presente entonces, sigue presente en la vida de los argentinos, ¿no? De modo que lo que tiene el libro, si ustedes quieren, como resonancia, es esta primera. Una resonancia, uno diría, estética. Porque hay un paisaje parecido, hay una escenografía parecida, hay un elenco de actores parecido. Además de esa resonancia estética, puede haber en ese libro una resonancia más conceptual, ¿no? ¿Sí? La que nos coloca entre los problemas de la economía y los problemas de la política, ¿no? Cuando entramos con esa óptica al mundo que este libro describe, vamos a encontrar con fenómenos que resultan ser, digamos así, esperables. Por ejemplo, llega al gobierno un elenco, Alfonsín y sus ministros, cuya experiencia en la vida pública se remontaba 20 años atrás. La mayoría del gabinete de Alfonsín es un gabinete de Ilia, del gobierno de Ilia, lejanísimo, Arturo Ilia, un cordobés, que estuvo entre el 63 y el 66 y lo perdimos porque, bueno, vino el golpe del general Onganía. Esa gente vivió en aquella época. El país había cambiado. No se olviden que en el camino hubo, ¿no?, la dictadura militar y las transformaciones que la dictadura militar introdujo y el mundo a su vez introdujo. De modo que comenzó a haber una suerte de desacople, disculpen la palabra, entre el mundo de ideas de los que estaban a cargo de la economía y quizás también de la política y la sociedad y la economía. Otra novedad, ¿no? No solo había una distancia, si ustedes quieren, en el mundo de las ideas, entre aquellas que habían nutrido ese primer elenco y los momentos actuales, sino que había los dilemas de la transición. ¿Dilemas de la transición? ¿Cuáles son los dilemas de la transición? Bueno, ¿qué es lo que tiene Alfonsín ahí sobre la mesa, o los argentinos sobre la mesa? Tienen dos temas principales. El juicio al terrorismo de Estado y la inflación. Esos son los dos temas que tiene. Significativo es que quien está a cargo de conducir esta nave, ¿no?, Alfonsín, va a mirar y dice, che, necesito calafatear
la nave, necesito nueva tripulación. Y rápidamente, allí donde había unos economistas sesentistas, ¿no?, introduce un elenco de economistas nuevos. Y allí donde había unos políticos formados en las tradiciones del Partido Radical, convoca un grupo de súper expertos en derecho. En este caso es Carlos Nino y su gente, que va a diagramar qué hacer con los crímenes de lesa humanidad. Y en este otro caso, Surrul y su equipo, que va a diagramar qué se puede hacer para atacar la inflación sin, y esta es la novedad, recaer en las recetas ortodoxas. Alfonsín de un modo u otro arma, ¿no?, esa ruta de navegación complicada, ¿no?, acompañado ahora, ya al cabo de un año, ¿no?, con un elenco renovado, producto de la imaginación política de un presidente, de un político fuera de serie dentro del partido. ¿Bien? Preparen ustedes el fin del gobierno de Alfonsín, el indulto a los militares y la hiperinflación. O sea, el gobierno de Alfonsín camina bajo las consecuencias de haber decidido, ¿no?, el enjuiciamiento, y luego va a terminar en el indulto del Carlos Menem, y camina bajo la amenaza de la hiperinflación, que está al día, en 84, está al día, ¿verdad? Y va a tener un equipo de gente que va a tratar de frenar, parar, estabilizar y luego volver, ¿no?, para llegar a esa nave, la nave de la transición, llevarla a un puerto, al puerto que imaginaba, el puerto que imaginaba Alfonsín, un puerto más glorioso que finalmente fue un presidente civil, le entrega la banda a otro presidente civil. Alfonsín quería un puerto de llegada, si quiere, más mejor, con democracia y justicia social, un poco la ambición. Pero quiero retomar para atrás los dilemas de la transición. Fíjense los dilemas de la transición. Una vez que terminó esta experiencia, en mi caso 88, pero el gobierno termina en 89, yo me voy a reciclar en términos de mi trayectoria intelectual, y me voy a dedicar a políticas públicas. En esa calidad comienzo a dar cursos de políticas públicas, comienzo a leer sobre políticas públicas, y todos los libros que yo he leído sobre sindicatos, trabajadores, los han recostado, ¿no?, y comienzo a leer sobre políticas públicas. Y ahí me encuentro una literatura interesante, y en un momento una profesora de Princeton, ¿no?, saca un artículo y dice lo siguiente: en términos comparativos, los primeros gobiernos de la transición se van a ocupar sobre todo de la democracia, y la economía más o menos va a quedar de costado. Los segundos gobiernos de la transición, ¿no?, con la democracia más o menos en camino, van a poder dedicar sus energías a la economía. Y esa es la secuencia, si ustedes quieren, sin poner el signo, ¿no?, de qué economía, pero en todo caso, es la transición que hay entre el gobierno de Alfonsín y el gobierno de Menem. El gobierno de Alfonsín, un poco, el final del gobierno de Alfonsín está, si ustedes quieren, ya escrito en los anales de la política comparada. Los que vivíamos esa experiencia, la vivíamos día a día y no resistíamos a ese desenlace. Los que están en Princeton no ven así y dicen, ¿saben qué? Lo de ustedes es parte, ¿no?, de una visión de cómo son las cosas. Y esta idea, ¿no?, la diferencia entre los primeros gobiernos de la transición y el segundo gobierno de la transición, no se busca, como decíamos recién aquí, ¿no?, las tensiones entre la economía y la política en el camino de una transición a la democracia. Cuando entramos ya más en detalle, ¿no?, vamos a ver efectivamente lo siguiente. Este libro ha sido leído con dos miradas distintas. Digamos, yo voy a buscar dos, a una tercera, a una cuarta, pero déjenme que me quede con dos. Una, la mirada de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner toma el libro, lo lee y dice, mirá, Alberto, mirá lo que te pasa. Mirá la gente que va al Fondo Monetario. Mirá al Fondo Monetario. Y la lectura de Cristina es cómo la economía malversa la política. Cómo, ¿no?, la gestión de la economía, o la delegación del poder a los economistas, ¿no?, va a poner en peligro la gestión de la política. Y va a terminar en ese lugar. Y la otra lectura es la lectura de Mauricio Macri.
que leyó el libro y dice, ¿sabe qué? Ese libro muestra, ¿no?, cómo los políticos corrompen la mejor economía, ¿no? De un lado, la primera lectura, ¿no?, la política con un signo positivo, del otro lado, la política con signo negativo, ¿no? Pero ese libro me interesa usar aquí una imagen clásica de mi época, el Tess Rogers. Tess Rogers, uno lo enfrenta con manchas. ¿Qué ven esas manchas? Hay uno con un león, otro con una mariposa. En el libro mío, ¿no?, algunos ven cómo los políticos, ¿no? Arruinan la economía, o cómo una sujeción demasiado estrecha, ¿no?, a los problemas de economía arruina política. Yo creo que es una visión muy simplificada. La gracia del libro es invitar a la gente a que se avive, se dé cuenta de que es mucho más complejo todo. Llego acá. Bien, bien, bien. Le proponemos entonces, Juan Carlos, si le parece, iniciar un pequeño viaje en el tiempo, con una parada biográfica, y después volvemos sobre textos que son, como le habíamos dicho en las conversaciones previas, para que no piensen que malversamos lo acordado en las conversaciones previas, con una pequeña referencia más biográfico-institucional, y volvemos a los textos y a las obras, que es el objeto central de la entrevista. En ese sentido, la pregunta siguiente era sobre el inicio de su trabajo académico en el DITELA, en el Instituto DITELA. Una pregunta más sobre memoria que sobre diario, pero queríamos preguntarle como algunos de sus recuerdos principales sobre ese momento inicial de su incorporación al DITELA, en el trabajo del DITELA, y en particular sobre el lugar o la especificidad de la sociología y de las ciencias sociales, digamos, desde su punto de vista, digamos, el proceso de esa incorporación, de inicio del trabajo académico en la experiencia del DITELA. Esta ventana biográfica que me abre Sebastián, que me ubica en el año 72, 73, yo la voy a aprovechar para irme bien para atrás. Le tengo un chisme que quería contarle. Acabo de estar en una reunión, decía, en Mar del Plata, sobre el legado de Lino Bermani, y estuvimos hablando ahí, ¿no? Y mi colega, Isabel Yelin, está hablando de los profesores que traía Germani. Germani traía una variedad de profesores, no eran ortodoxos funcionalistas, ¿no? Era una variedad más aún, muchos críticos del propio Germani, ¿no?, o de las cosas que decía Germani. Uno de ellos, profesor Aarón Sicurel. Aarón Sicurel, profesor de metodología, del cual yo fui asistente, ayudante. La metodología la perspectiva de la metodología de Aarón Sicurel es una perspectiva muy crítica del modelo empirista en boga, ¿no? Decía Torres, ¿sabe qué? Ojo cuando salga algo, ojo cuando haga una encuesta, no me diga, sí, ojo con las preguntas que haga. Si usted pregunta cuántos hijos tiene, ahí se está metiendo en un problema. ¿Qué hijo? ¿O ese matrimonio, el matrimonio anterior? Es decir, si usted va con la pregunta censal, pierde. Entonces, nos decía Aarón Sicurel, ojo con la gente que tiene en la cabeza. La pregunta es un intercambio muchas veces cultural, de universos distintos. No, me limito a esto porque tengo más detalles. En todo caso, yo me entusiasmé con Aarón Sicurel, ¿no? Y entonces Aarón Sicurel me dice, Juan Carlos, tenés que venir a Estados Unidos, porque aquí tenés un techo, allá podés seguir estudiando, ¿no? Entonces digo que sí. Pero le digo, Aarón, hay un problema. ¿Cuál? Y no sé si me van a dar visa. Entonces, sí, porque yo soy un militante estudiantil, bastante, no sé, conocido, ¿no? Iba a decir prominente, pero conocido, porque yo estaba en la Universidad de Buenos Aires, y otras universidades tienen gobiernos tripartitos, ¿bien? Profesores, graduados y estudiantes. Y yo estaba por la delegación de los estudiantes, ¿no? Ahí en el Consejo Superior, el rector era Ignacio Fernández Long. Entonces digo, no, quizás va a haber un problema. No sé si me van a dar visa. No te preocupes, Juan Carlos, no te preocupes. Yo voy a mover algunas influencias. Vamos a ver, ¿no? Yo me había afiliado al Partido Comunista a los 19 años. ¿Quién me había afiliado? Juan Carlos Portantino. ¿Y quién me había dicho Juan Carlos Portantino?
afiliate porque queremos crear una fracción disidente. Planazo. ¿Te das cuenta? No entro como un leal, para nada. Entonces, ya quiero que usted, con esta anécdota, no habla de mí, sino del clima de época. Nosotros no éramos inocentes. La inocencia vino más tarde en Argentina. En esa época nosotros no éramos inocentes. Y podíamos hacer esas jugadas pícaras, ¿no? Bueno, la cuestión es que haciendo esas jugadas pícaras, yo estuve en la Federación Comunista durante mucho tiempo y llegué a hacer esa experiencia. Al final no fuimos, por la se fueron, me fui también, del Partido Comunista, pero seguí militando el movimiento estudiantil. Mi compañera Elizabeth Yelin entró a la facultad igual que yo, pero eso se dio en 3 años, yo me fui en 6 años, porque había años que hacía una sola materia. Bueno, la cuestión es que un día recibo una carta en casa del consulado de Estados Unidos donde me dicen: nos hemos enterado que quiere estudiar en Estados Unidos. Sería bueno que pase por acá y conversamos. Y yo dije, este es mi amigo Aarón. Este es mi amigo Aarón que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo influencia, ¿no? Y bueno, entonces yo voy con ese espíritu, ¿no? El espíritu, digamos, de alguien que quiere complacer, ¿no? A alguien que da una mano. Entonces voy al consulado de calle San Martín, Plaza San Martín, ahí, Biblioteca Lincoln en esa época. Me acuerdo, siempre repito la misma regla, pero me parece tan linda. Son las 6 de la tarde, ya se ha ido todo el mundo. Hay un señor que está limpiando un pasillo. Yo entro y aparece por allá un señor en medio de la oscuridad. Dice, Torre, sí, Turner, Torre Turner. Nos presentamos uno y otro y yo voy a su oficina, entro a su oficina y tiene la mesa llena de panfletos, llena de cosas, las huellas. Está todo ahí. Pero dije, no, tiene todo este material porque, bueno, pero además comienza a hacerme preguntas tipo muy personales, ¿no? ¿De qué trabajo? ¿Con quién estoy casado? ¿A quiénes conozco en Estados Unidos? Fíjese usted, una pregunta, ¿sí, usted conoce gente? Sí, sí, conozco. ¿En Estados Unidos? Sí, sí, sí. ¿Lo conoce a Seymour Lipset? Sí, digo yo. ¿Cómo fue que yo lo conocí a Seymour Lipset? Un nombre importante de la sociología política de los años 60, ¿bien? Es que un día andaba por la calle, había un congreso de ciencia política acá, con Pepe Nun, y Pepe Nun me dice, ¿qué te parece si vamos al Hotel Clayton donde está el amigo Lipset? Vamos ahí, está comiendo Lipset. Y nos presentan, saludos y nosotros nos vamos. Pero claro, yo hago chapa después. No. Estuve con Lipset, por favor. Entonces, alguien registró que yo había estado con Lipset, que yo tenía todas esas marcas ahí. Yo todavía en ese momento creía que, bueno, era un amigo. Que quería. Hasta que en un momento dice, mire, no, ¿sabe qué? Usted no puede entrar a Estados Unidos. No puede mandar visa. Siento mucho. ¿Por qué? Y bueno, porque según lo que nosotros sabemos, usted es afiliado al Partido Comunista, o es comunista, o fue comunista, o sea. Mi primera reacción fue, no, de ningún modo. Yo fui camarada de ruta. Camarada de ruta, dije. Pero no. Entonces, bueno, es su palabra contra la nuestra. ¿Cómo podemos salir de este dilema? Entonces, Mr. Turner me mira y me dice, ¿estaría dispuesto a cooperar con nosotros? Cuando me hizo esa propuesta, yo me recuperé. Pues en ese momento, me imagino, yo no tengo, pero los perros siempre están ahí queriendo hacerle muy casi simpatías al amo. Yo estaba en esa posición del perrito, ¿no? Que quería quedar bien. Cuando este señor me dice, quiero comprar, me di cuenta, bueno, ya está, pues se acabó. Se acabó. Entonces me hago el pija, digo, ¿qué quiere decir cooperar? Entonces este señor me dice, no, ¿sabe qué? Usted está en el Consejo Superior, los estudiantes, se reúnen, conversan. ¿Con quiénes conversan ustedes? ¿Quién les da la línea? Porque nos podemos reunir cada 15 días, usted viene. No, lo siento mucho, no puedo hacer eso, son amigos míos, yo a mis amigos no los puedo traicionar. Y envalentonado le dije, y tampoco voy a anunciar sus señas, porque mis amigos le pueden hacer un scratch. Entonces la cuestión es que Turner me dice, piénselo, estamos siempre aquí abiertos, y yo me fui a casa y dije, es una locura eso. Primero me preguntaba, ¿quién fue el que me vendió?
Pues alguien me vendió. Alguien puso toda esa información y concluí, efectivamente, y no me equivoco, un estudiante norteamericano que viene a hacer su tesis sobre el movimiento estudiantil. Yo soy dirigente estudiantil y además sociólogo, exactamente, ¿no? La persona con la que hablar. Y me hice amigo efectivamente de uno de ellos. Tan amigo que le contaba las cosas que le contaba, le pasaba la información que le pasaba. La cuestión es que digo, a un psicólogo me pasó. Entonces, el psicólogo dijo, no puede pasar así, esto, vamos a hacer pelón. Pero yo digo, no, aguantate, hay un golpe militar. Y entonces, al rato, después de un silencio, varios meses, me manda una carta. Me dice, te mando la carta que yo le escribí al embajador norteamericano en la Argentina. Y vamos al embajador. No puede ser lo que están haciendo ustedes. Usan mi nombre para hacer este tipo de propuestas que pueden poner en peligro estos intercambios que estamos haciendo entre la Academia Norteamericana y la Academia Argentina, academias muy fructíferos. No puede ser. Pido explicación. Enojadísimo el profesor Sicurel. Y entonces en la misma carta me manda la respuesta del embajador norteamericano. Le vamos, profesor Sicurel. Mira, en primer lugar, Torre nunca estuvo en el consulado. No tenemos registrado que estuvo alguna vez. Tampoco en el personal estuvo un señor Turner. Eso que estamos hablando no existió. No existió. Ustedes han visto películas, han leído novelas. Es todo es verdad. Yo puedo decir, doy fe. Pasan esas cosas. Eso no existió. Ahora, eso sí. El señor Torres fue miembro de la Juventud Comunista hasta julio de 1971. Posta a posta. Efectivamente, en ese momento, comportante nos fuimos. Entonces yo le dije así, olvídate. Y por eso no estuve en PhD en Estados Unidos. Y terminé teniendo un doctorado de sociología en París. Quiero aprovechar esta oportunidad que me da aquí el amigo para hablar del pasado, pero mucho más lejano. Más lejano. Que el pasado de la vuelta al Ditela, porque yo entré en el Ditela en el año 72, estuve ahí 72, 73, tratando de hacer algo de sociología sindical, ¿no? Pero en sentido, digamos así, datos, ¿no? Hice un trabajo sobre la tasa de afiliación sindical, un trabajo sobre huelgas, ¿bien? Y estaba armando un rompecabezas cuando en el año 75 un amigo de Nueva York me invita a ir a Nueva York y a partir de ahí desaparezco del Instituto Ditela por una larga temporada. Luego que mi relación con el Instituto Ditela fue una relación bastante, digamos, episódica, no llegué a ser parte del espíritu diteliano de aquella época. Muy bien. Vamos un poco a París. París, año 76, ya llegando a la École. La génesis de las preguntas que finalmente estructuraron la vieja guardia sindical y Perón, ¿no? Su tesis. ¿Cuánto peso relativo piensa retrospectivamente que hubo de tres vectores? La propia influencia de Alain Touraine y su mirada sobre la cuestión obrera y la cuestión sindical, los primeros trabajos sobre el peronismo, con los que en alguna forma usted dialoga y critica, y su contacto también con la academia anglosajona, ¿no? Uno podría leer su interpretación ejemplar del peronismo muy como una secularización en clave proceso de democratización, muy de la mano de la sociología y la historia británica, por ejemplo. Estamos hablando entonces de... las fuentes de la vieja guardia. Claro, yo fui a París porque estaba, como decía hace poquito, en el 75 me invitó un amigo a New York, conseguí un subsidio de Social Science Research Council para volver a la Argentina. Por ese subsidio volví a la Argentina en febrero o marzo, golpe de Estado. Viene la dictadura, entonces yo voy a la gente que me dio el subsidio, me lo puedo llevar a cualquier lado, ¿no? Sí, como no, lléveselo en el bolsillo donde quiera.
y me lo llevé a París, donde estaba Turén, a quien yo conocía de antemano. Entonces, ese subsidio me sirvió para estar un año en París y cumplir con la parte, digamos, pedagógica. Hay que asistir X cantidad de cursos. Una vez que termino uno de los cursos, queda ya autorizado a comenzar a trabajar sobre su libro, sobre su tesis. ¿Okay? Entonces yo comencé a trabajar sobre mi tesis, ¿no? Y la vieja guardia sindical y Perón gira en torno a una preocupación. ¿Es posible la autonomía sindical en el marco de un proceso revolucionario? Es posible. Es posible cuando marcha la revolución reclamar, ¿no?, un espacio de autonomía. O uno tiene de un modo u otro sumarse a la revolución y con ella, ¿no?, hacerse cargo de que hay una conducción. Aquí tenemos el caso de un grupo de dirigentes sindicales, ¿no?, de la vieja guardia, porque ya tenían experiencia. Estamos hablando de 1945, gente que ya tenía por lo menos 20 o 25 años de militancia sindical, ¿no?, que se encuentra bastante fenómeno inesperado para ellos, que un hombre vestido con un uniforme verde oliva, perdón, tiene un uniforme verde oliva, después se verá que el uniforme verde oliva ya no es central. Pues, si ustedes se ubican en 1945, lo que tienen por delante un coronel viene y le dice: señores, estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a escuchar. Era la perplejidad, no estaban esperando esa convocatoria. Pero al tiempo que les hace esta convocatoria, ¿no?, se encuentran en una situación complicada, ¿no?, en un dilema. Lo acompañamos, pero ¿y nosotros quiénes somos? ¿No? ¿Qué margen de independencia vamos a tener en este proceso que se propone, y efectivamente lo va a hacer, un proceso de cambio, ¿no? Entonces, la óptica del cual yo entro al tema de la vieja guardia sindical de Perón es colocar esta experiencia argentina en una clave más general, que es la clave de autonomía. ¿Cómo es posible la autonomía en el marco de un proceso revolucionario? Pues la revolución tiene sus costos, ¿no? Uno tiene de un modo u otro, ¿no?, abdicar a su libertad en nombre de la conducción de la revolución. Así como, si ustedes quiero usar la palabra abdicación para evocar otra vez mi experiencia en el Ministerio de Economía. Entrar al Ministerio de Economía para mí significó abdicar a mi libertad intelectual. ¿Bien? Porque yo entro parte de un gobierno, siento mucho. Y como parte de un gobierno tengo un modo u otro girar en torno a la lógica de ese gobierno. No podemos decir libertades, ¿no? Yo pienso distinto. Bueno, ustedes saben que ya eso se ha vuelto popular, ¿no? Las partes del gobierno, la gente piensa, se atreve a pensar distinto. Es un clásico. Pero yo tenía cierta resistencia, ¿no?, a la idea de pensar distinto, porque había sido formateado, si ustedes quieren, por haber sido miembro de la Juventud Comunista. La Juventud Comunista, usted, muchacho, la línea del partido, ¿no? Entonces, entrar al Ministerio de Economía o al gobierno significaba poner entre paréntesis esa libertad en la cual yo vivía como parte del Instituto de Tutela, si ustedes quieren, o como intelectual que era, o pretendía ser en esa época, ¿no? Que el tema de la autonomía es central, en lo que hace a la experiencia personal, intelectual, en un gobierno, siempre uno hace concesiones, ¿no? Y a su vez, un movimiento sindical vis-a-vis los desafíos de una revolución. La revolución que va a encarar la revolución social que va a hacer Perón, ¿no? Cito aquí Tulio Pedinor, la revolución social que va a hacer Perón, ¿no? Y esto reclama autonomía. Yo llegué a hacerme muy amigo de la expresión paradigmática de esa vocación de autonomía, ¿no? Uno de los jefes de esta experiencia de la autonomía, que va a ser presidente del Partido Laborista, se llamó Luis Gay. Luis Gay, telefónico, ¿bien? No sé, los azares de la vida me hicieron que me hiciera amigo Luis Gay. Y Luis Gay, ¿no?, que encontró en mí una persona que lo sacaba del sarcófago, ¿no? Y podía hablar, y podía hablar, y podía hablar, y yo lo escuchaba, ¿no? Entonces llegué a tener una mímesis con él, y me enganché con esta demanda de autonomía, ¿no? Y pude filtrar esa demanda de autonomía de él, ¿no?, en este encuadre más general sobre los imperativos de la revolución vis-a-vis la libertad, ¿no? Entonces, el caso de Gay es el jefe del Partido Laborista, ¿bien?,
el Partido Laborista es parte de la coalición que lleva Perón al gobierno en el 46, bien. Al rato de eso lo nombra jefe de la CGT y va a hablar con Perón, y Perón le dice, Brigay, aquí tiene en la oficina de al lado quienes le van a decir lo que va a tener que hacer. Brigay se sorprende. No puede ser. Yo tengo 25 años de militancia sindical. Yo sé lo que tengo que hacer, ¿no? Y ahí se cavó la fosa. Al poco tiempo lo denunciaron por ser caballo de Troya del imperialismo norteamericano, ¿ok? Y lo perdimos a Luis Gay y entró ahí el ostracismo, ¿no? Pero en todo caso, el encuadre para mí fue, ustedes quieren, el encuadre más en clave de teoría del cambio social o el socialismo. Más que pensar en una clave distinta, el libro tiene metido adentro una pregunta de tipo político, ¿no? La pregunta de tipo político es, ¿se puede o no se puede? El libro va a hacer la reconstrucción de una tragedia, ¿no? Es decir, gente que quiere, pretende hacer, y al final se da cuenta que no puede hacer. Algunos se dan cuenta que no puede ser, quedan afuera, y otros se dan cuenta que no pueden hacer, y se mimetizan, ¿no? Y se vuelven parte del proceso en marcha, ¿no? Entonces, más que después yo voy a volver sobre esa experiencia, ¿no? Y voy a colocarla a su vez en otra clave, una clave más analítica, ¿no? Menos política como la que estoy contando ahora, en términos de la peculiaridad del proceso de democratización, como decía vos. Bueno, te dijo en una entrevista hace unos años que el acercamiento al primer peronismo estuvo marcado, lo cito, lo puedo citar en una entrevista, ¿no? Por una pregunta sobre la dinámica de las grandes movilizaciones sociales y su desenlace en la ocupación del Estado por un nuevo elenco dirigente. Y ahí le quería preguntar, digamos, si hay coordenadas. Usted cerró, digamos, la tesis en el 83 y después, bueno, cuenta en Diario de una temporada que después de la salida del gobierno vuelve sobre el texto de la tesis y el libro finalmente sale a principios de los años 90. Ahí aparece como un corrimiento de algunas de las coordenadas con las que fue pensada, digamos, la investigación original y la tesis, y después finalmente el libro de la vieja guardia. Aprovecho esta pregunta, uno hace, ¿no? Uno borda. Y aquí el amigo me propone y yo... Perfecto, parece. Les recuerdo a ustedes que yo era sociólogo, militante estudiantil, y en mi agenda era el movimiento estudiantil. Yo tenía 21 o 22 años y pensaba estudiar el movimiento estudiantil, porque era un tópico famoso en la sociología de Latinoamérica en la década del 60. En la década del 60 no se hablaba todavía, más tarde, de trabajadores, sindicatos, ¿no? Y habla de la juventud. La juventud es que habían movida ya en 59 en Cuba, ¿no? Y después en todo el resto de América Latina, en Venezuela. Entonces, mi óptica era estudiar el movimiento estudiantil. Ocurre que entre los primeros graduados o estudiantes de Germani, había de todo tipo, discutiendo con Germani, criticándolo. No fue una experiencia fácil para Germani, y para nosotros tampoco. Y una de las primeras personas que comenzó a cuestionar a Germani en la clave de los orígenes del peronismo, la sociología del peronismo, fue Celia Durruti. Celia Durruti va a comenzar a escribir, ¿no? Los primeros textos, enseguida va a aparecer Portantiero Murmis, ¿bien? Pero un poco antes de Portantiero Murmis, que es una especie de referencia emblemática, la discusión con Germani, están los trabajos de Celia Durruti, que comienzan a cuestionar, ¿no?, el razonamiento de Gino Germani, ¿no? Ella va a morir, ¿no?, muy temprano, y va a dejar esa agenda. Y estoy yo al lado de ella, digo, encontré un tema, el movimiento obrero. Entonces, lo mío fue, ¿no?, una mutación producto de una contingencia trágica, una contingencia al fin, ¿no?, y comencé a estudiar el movimiento obrero, ¿no? Y el estudio del movimiento obrero, ¿no?, me fue moviendo las fichas, ¿no?, en esta lógica que hablaba de hace un rato, ¿no?, como
gente que venía de la política y se preguntaba por el tema de la autonomía o de la libertad en medio de las grandes transformaciones. En general nunca funcionó. Las transformaciones piden, ¿no?, abdicación, resistencia. Ese libro yo lo defendí como tesis, ¿no? Un chisme para los que alguna vez quieren, no sé si es actual, si alguna vez van a Francia, defender la tesis, ¿qué problema? Me dijo, no te preocupes, no te preocupes. ¿Por qué? Hay una práctica común en la tesis en Francia. ¿Cuál? El jurado comienza a discutir entre sí. Entonces, vos limitate a hacer lo tuyo, yo me hice lo mío, me aprendí un francés muy a los ponchazos, hice mi speech y ahí estaba, Alain Touraine y Alain Rouquier. Empezamos a discutir y yo quedaba mirándolo de la tribuna, ¿no? Y vos facilitó la vida, ¿no? Entonces, aprobé esa tesis, vine para acá con la tesis para transformarla en libro. Y estoy en ese trabajo y viene mi amigo Canitrón, me golpea la puerta y me dice, ¿querés venir al gobierno de Alfonsín? Pues estoy pasando la tesis a un libro. Entonces, no, dejame 24 horas para pensarla. ¿Qué es eso? Y entonces, pues yo, claro, yo formatado, mundo académico, ¿no? Entonces me piden, y entonces yo digo, oh, está bien, sí. No te preocupes, vas a tener tiempo. Bueno, la tesis duró 5 años. La tesis la terminé ahí en el 82-83 y recién voy a poder publicarla como libro en el año 89-90, ¿no? Porque en esos 5 años que el libro, el diario del quinto piso, quiere reproducir, esa tesis durmió. Ahora, a la hora de volver a publicarla, les quiero pasar una última información de último momento que recibí hoy. Va a salir una nueva edición de la vieja obra sindical, ahora fin de octubre, ¿no? Lo van a publicar en la Universidad de 3 de febrero. Pues ya no se consigue ese libro, pero me acaban de pasar esa información. Cuando yo decidí publicarlo, vi que estaba más cerca esa tesis, ¿no?, de lo que yo pensaba. Entonces lo digo ahí, en el prólogo, interesante el prólogo. El estudio del periodismo forma parte de la biografía nuestra. Nosotros emergemos, ¿no?, a la vida pública preguntándonos por el peronismo. No podemos, y en sociología, el debut de la sociología como disciplina está muy pautado por qué hacer con qué es el peronismo, ¿no? Entonces, digo, en ese prólogo, ¿no?, que lo escribo efectivamente sobre el final, en el año 90, ¿no?, cuando sale el libro, ¿no?, hago una especie de autopsia de esa experiencia y digo la resonancia que tiene escribir en esa clave para la generación de la cual yo fui parte. Bien, bien, bien. Una pregunta sobre, bueno, el tema en el que estábamos de la motivación, la autonomía y la heteronomía como tipos ideales, que no son ni punto de partida ni punto de llegada, y que es una constante marca de tensión en su análisis. Me preguntaba, ¿hasta qué punto no hay una marca generacional? Usted ha construido una interpretación canónica del peronismo, pero hay marcas generacionales compartidas en la lectura del peronismo en términos de, si hasta el año 72, 73 uno puede rastrear miradas que se aproximaban al carácter bifronte del peronismo, los aspectos reformistas, los aspectos de partido del orden que ese peronismo ese primer peronismo implicaba, crecientemente, después de la experiencia de los 70, digamos, el factor de la heteronomía en el primer peronismo empezó a ser como más enfatizado. Si uno, por ejemplo, lee a Emilio de Ippola y Juan Carlos Portantiero con la tensión entre lo nacional popular y lo nacional estatal, y la rendición de lo nacional popular a lo nacional estatal, si uno lee la cooptación del Partido Laborista, digamos, en su trabajo, si uno lee a Dani James, que no es argentino, pero está todos esos años en Argentina, en relaciones con ustedes, con Belloni, con Ferrari Echeverry,
ese Danny James que nos habla de que desde que el peronismo gana las elecciones asistimos a un proceso de desmovilización pasiva, como si no hubiera más tensiones después del 24 de febrero del 46. O Laclau mismo, Laclau que dice que el primer peronismo fue el paso de un primer momento del descamisado a la comunidad organizada, finalmente, ¿no? Esta idea de que hay una defección y un giro más que una tensión, que vuelvo a decir, no es tan clara, estoy haciendo trazo grueso, porque las tensiones están... Mi pregunta es, ¿hasta qué punto, generacionalmente, el desenlace de la situación de los 70 y el papel del propio Perón en la experiencia de los 70 no alumbró o no llevó, digamos, como un giro hacia el pasado, a proyectar algunos aspectos de lo que había sido la experiencia vital de los 70, los 40 y los 50, para la generación? Aquí estamos hablando, mirada sobre la primera experiencia peronista, 46-55, se han puesto un énfasis, aquí Gerardo los ha sumado un tras otro, pero si queremos sacar el promedio de esos énfasis, es la desmovilización. Yo siempre estuve prevenido frente a esa hipótesis. Y mi prevención es tributaria de Alain Touraine. Fíjense ustedes que Emilio Ípola va a tener su época estructuralista, Althusser, ¿no? Yo afortunadamente me salvé. Me salvé de Althusser. Porque yo leía a Alain Touraine. Y ahí donde Althusser veía la reproducción indefinida de un orden, Alain Touraine siempre decía, escúcheme, hay conflictos permanentes. Presta atención al conflicto. La idea del conflicto como principio orientador, busque siempre ahí. ¿A dónde está la noche cerrada? Busque el murmullo. Aquí tengo presente al súper. Bueno, se me borró, ¿no? Politólogo norteamericano, ¿ya? Que habla del mundo de los esclavos y presta atención a las canciones que ellos cantan en el silencio de la noche. Esas canciones filtran, ¿no? Una distancia, una crítica. Entonces, preste atención, ¿no?, al murmullo a donde hay silencio. Preste atención al conflicto a donde puede aparecer la imagen rotunda de un orden que se despliega seguro de sí mismo. Yo tengo la impresión, y lo que yo pude ver en trabajos posteriores, ¿no?, es que Perón abrió la caja de Pandora. Mucho. Y todo el trabajo de Perón, bueno, atención, Perón es un militar, convengamos. Un militar que le enseña el orden, lo más importante. El esfuerzo de Perón fue meter otra vez dentro, ¿no?, del ánfora ese demonio que había hecho emerger el movimiento obrero. El movimiento obrero, durante la gestión de Perón, 45-55, no fue fácil. La convivencia. Buena parte de los sindicatos estuvieron intervenidos. El supersindicato de Tucumán, la FOSTIA, fue intervenido en el 46 hasta el 55. ¿De dónde esas intervenciones? Bueno, las intervenciones tienen que ver con una dirigencia sindical, con el ojo atento al mundo de los trabajadores, haciendo movilizaciones que no encuadraban dentro de la lógica, ¿no?, sistémica del gobierno. De modo que Perón todo el tiempo tuvo esa tensión ahí adentro, ¿no? De modo que la palabra desmovilización, hace poco estaba conversando con Ila Sábato, ¿no? Ila Sábato acaba de escribir un trabajo acerca de los que dicen que después de 1820 desapareció el pueblo, ¿no? Porque en 1810, 1820 el pueblo está en todos lados. 1820 desaparece el pueblo, ¿no? Lo que vamos a ver enseguida, vamos a ver Rosa. Pero escúchenme, no desaparece nunca, dice Ila Sábato, con mucha elocuencia, y discute con algunos pibes que viven de esa idea. Ojo con el espejismo
cuando usted entre, no se compre los espejos de colores. Y tenga atento siempre una antena metodológica en la cabeza. Esa antena sea sensible al conflicto. Y durante los años de Perón, 46-55, el movimiento obrero fue un hueso duro de roer. Tanto es así que en el año 54, luego de 2 años sin negociación colectiva, irrumpen las huelgas. ¿Qué huelgas? Como se sabe que estamos en un régimen donde las libertades tienen dificultades, los obreros se cuidan muy bien de hacer huelgas abiertas. ¿Qué hacen? Trabajo reglamento. Trabajo reglamento todo el tiempo. Ahora, para hacer trabajo reglamento usted tiene una disciplina formidable. ¿Qué es decir trabajo reglamento? Bueno, yo hago lo que dice el convenio. Siempre le piden un plus al trabajador. Y ese plus es el que define la dinámica de la empresa. El trabajo dice, no señor, usted me dice que yo llego a esta hora, yo llego a esta hora, no más, no me pida más. Entonces comienza el trabajo reglamento y comienza a desorganizar, ¿no?, la dinámica de las empresas. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? Una clase trabajadora organizada y disciplinada. Y la irrupción de huelgas en el año 54, ¿no?, es unos trabajadores que recuperan, ¿no?, su iniciativa en un marco que no es un marco es bastante hostil a la iniciativa, ¿no?, pero buscando hacerse conocer. Entonces la idea de la desmovilización, no me resulta simpática, ¿no?, y no me la compro, ¿no?, porque lo opuesto, hay que ubicarse otra vez, ¿no? Otra vez, desmovilización, ¿bien? ¿Y cuál es la movilización? Entonces, en general son fantasías. Muy bien. Le agregamos una pregunta más sobre los conceptos o las coordenadas que aparecen y reaparecen en los estudios sobre sindicalismo. También para pedirle una reflexión sobre la relación, digamos, entre la productividad descriptiva o explicativa y un componente más normativo o evaluativo, así como en la tensión entre heteronomía y autonomía, en relación con la idea de una política corporativa, digamos, como algo que tiene, digamos, un origen más descriptivo o explicativo, como saldo, digamos, de la configuración de las instituciones de la política laboral, pero que en algunos trabajos, digamos, o en algunos estudios, cobra como un componente más normativo, como contracara, digamos, del pluralismo democrático, una política democrática. O sea que vas a tener que traducirme un poco. Bueno. No, yo más o menos sé. digamos, así como, digamos, autonomía y heteronomía era una clave de lectura sobre el sindicalismo y sobre el movimiento obrero, también aparece la idea de política corporativa, digamos, como una clave de lectura, de descripción o explicación de la política sindical. Bien. Ahora, en esa idea, así como autonomía y heteronomía parece cruzado por una dimensión normativa o valorativa, le quería preguntar sobre la idea de política corporativa. ¿Cuánto hay de una crítica, una mirada basada en una contracara de la política corporativa, que es el pluralismo democrático, que abona esa idea de política corporativa? Para llegar a responder a la pregunta, ¿no?, quisiera comenzar diciendo lo siguiente, ¿no? En un país como la Argentina, ¿no?, en donde estamos acostumbrados a idas y vueltas, virajes hacia un lado, hacia el otro, hay un actor que fue exitoso, el movimiento obrero. El movimiento tomó una decisión exitosa para su existencia. Cuando digo exitosa, es decir, construyó una institucionalidad sindical como no hay en otro país del mundo. Vayan a buscar en el mundo algo que tenga parecido a la Argentina, no van a encontrar. Es formidable el aparato institucional creado por el peronismo, inicialmente, y después reproducido, ¿no?, por otros gobiernos, ¿no? La centralidad sindical, la centralidad de la negociación colectiva al centro, ¿no? Podemos agregar las obras sociales, pero estamos hablando de un edificio institucional, ¿no?, formidable,
Yo no, quizás hay otros actores que han sido tan exitosos, pero no conozco un actor tan exitoso. Una vez conseguido, la lucha fue mantenerlo. Una vez conseguido, la lucha fue defenderlo frente al asedio de quienes no pueden convivir con eso. Pero a partir de un logro, hay pocos actores que tienen el logro del sindicalismo argentino. De modo que se convirtió en un grupo de poder, el sindicalismo argentino. El flavor, algunos se acerca al movimiento obrero con un flavor. No, el flavor se pierde cuando usted es un grupo de poder, ¿no? Y si quiere buscar allí una movilización trascendente, no la va a encontrar. Lo que va a encontrar es unos gestores muy competentes, más o menos competentes, pero hay uno de primeros, hay otro de segundo, ¿no? De un grupo de poder exitoso en la Argentina, que quiere esa legislación, una legislación muy favorable, siempre asediada, por cierto, pero en todo caso, lo importante es el marco normativo. Una cosa es caminar en el desierto, y otra cosa es caminar a la sombra de un marco normativo. Ese marco normativo fue alcanzado, fue sancionado, y a partir de ahí creó una expectativa. Ese marco normativo es formidable, creó un grupo de presión, ¿no? Y ese grupo de presión uno puede colocarlo en la lista de los más grupos de presión que hay en la Argentina. Puede llamarlo corporativo, si ustedes quieren, ¿no? Pero lo opuesto a política corporativa para mí no es pluralismo democrático. Es decir, cuando yo escribo, cuando yo pienso en esa clave, digo, es un movimiento obrero reivindicacionista, no es un movimiento obrero que trasciende el statu quo. Ahí, si ustedes quieren, muestro las marcas de lecturas infantiles o juveniles, ¿no? Del socialismo, ¿no? Es decir, yo me eduqué en el estudio del movimiento obrero siguiendo Italia, ¿no? Y los sindicatos italianos eran comunistas, ¿no? Se levantaban con que lo nuestro no es mera reivindicación, ¿no? Sino lo nuestro es un camino a un orden alternativo, ¿bien? Entonces, cuando yo veo allí un grupo corporativo, no veo por oposición al pluralismo democrático, es otra historia. Lo que sí veo es un grupo de presión que gestiona, dentro de los límites de la situación presente, ¿no? Unos logros formidables. Entonces, no se me escapa que hay una discusión entre el pluralismo democrático y el corporativismo. El pluralismo democrático, en su versión más simple, es una versión, me parece muy simplificada la realidad. Y ahí les traigo para ustedes una frase de un politólogo noruego. Los votos se cuentan, los recursos deciden. Los votos se cuentan, los recursos deciden. El pluralismo democrático vive de los votos que se cuentan. Debiera poder convivir también con los recursos que deciden. Y allí la presencia permanente del llamado, al lado de la Cámara de Diputados, de alguna otra cosa, Consejo Económico Social, Acuerdo Económico Social. Pero hay la idea que el pluralismo democrático, tout court, ¿no? Me deja fuera, ¿no? La gestión de este otro mundo, que mejor no dejarlo ad bay, o sea, por la suya, ¿no? Sino que es necesario algún tipo de intercambio, pero el pluralismo democrático, entendido en la versión normativa más extrema, me parece que tiene un problema, ¿no? El problema es qué se hace con las fuerzas sociales. Yo estoy a favor de, me parece conveniente, ¿no? Tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué hacer con las fuerzas sociales? Las respuestas para ellos son más variadas, pero no, yo no la suprimiría, ¿no? Esa pregunta por quedarme muy fijado, ¿no? A las imposiciones del pluralismo democrático, que a veces me llevan por mal camino. Una pequeña preguntita sobre esto. Es muy justificado por ahí históricamente porque se estaba fundando una dimensión liberal que la democracia argentina era media reacia en el 83 en adelante. Pero la pregunta es si con esta mirada, ¿no? Porque el énfasis anticorporativo de
en general de Alfonsín, que aparte inicialmente es muy exitoso, porque justamente los partidos inicialmente parecen concitar el grueso de la representación de la ciudadanía, digo, en el primer momento de fervor democrático y los primeros años. Pero si no tuvieron que lidiar ahí ustedes también después como equipo con una concepción un poco anacrónica acerca de los actores legítimos en el sistema político. Vamos a esos tiempos, ¿no? El Partido Radical, del cual va a emerger Irigoyen y otros más, y Alfonsín, es un partido que no tiene arraigo social. Si bajan, no encuentran sindicalista peronista, radical o un empresario. No. Es un partido de la opinión, de las creencias. Moviliza un mundo flu. Es decir, si usted va al gobierno con un gobierno radical, no puede decir, che, los empresarios están conmigo, los sindicalistas están conmigo, porque no hay, siempre hay uno, dos, sí, pero no hacen diferencia, ¿bien? Entonces, es un partido ajeno al mundo de la fuerza social. Y la preocupación de buena parte de los jóvenes militantes del Partido Radical en 1983 es darle al Partido Radical esa pata, no se llama, no la pata, pero no cerca, la pata social. No, no olviden ustedes que lo sabemos gracias a Samuel Amaral en 1946, cuando gana Perón, ¿no? Gana con los votos de los trabajadores que votaban al Partido Radical. O sea, en 1946 los trabajadores votaban al Partido Radical, no votaban al Partido Socialista. Entonces, los otros 7 votaban al Partido Radical. ¿Cómo ese partido que supo tener a sus espaldas el voto popular, y ahora que la historia los ha llevado, vía la experiencia con la dictadura peronista, al mundo del gorilaje? Entonces, hay una agilidad, y esa agilidad es que dicta decisiones de política. Me acuerdo Alfonsín, que va a hablar de la ley Mucci, ¿no? La ley Mucci, ustedes saben, ¿no? Es decir, Alfonsín dice, si hemos los políticos revalidado nuestras credenciales, yendo a elecciones, ¿por qué no la dirigencia sindical revalida sus credenciales y se somete a la democracia interna? Los sindicalistas dicen, no, ¿cómo? Por favor. El sindicato no es un club. El sindicato no es, ¿cómo se llama? Hay una palabra, pero no es un ateneo. El sindicato es una empresa. Y esto de distribuir el poder no va. El sindicato tiene que tener una conducción. Podemos emitir ahí por abajo una minoría. Pero el sindicato, como tiene un propósito, ¿no? Tiene que tener conducción. Y la conducción la puede garantizar una democracia interna muy borrosa. Alfonsín quiere hacerlo, pues, ¿a quién tiene al lado? Bueno, a radicales que tienen la sangre y el ojo después de la experiencia con Ilia. Escúcheme. La experiencia. Germán López. Germán López, así me dice, hay muchachos ahí que todavía se quedaron a esa época, ¿no? Para explicar, el secretario de la presidencia, Germán López, que dio la sangre de la vida. Es decir, ¿por qué? Porque la caída de Ilia, ¿no? Es una caída donde está el sindicalismo. Tanto es así que cuando llega el nuevo presidente, que va a ser un general, Juan Carlos Otaría, ¿no? Hace un juramento, y hacen un paneo, la televisión, ¿y quién está en el juramento? El gran sindicalista Augusto Bandor, que hace una concesión y se pone corbata, nunca usa corbata. Entonces, se pone corbata y está ahí, en la fiesta, en donde entronizan el poder a un militar. Le digo, no, con esto no, dice Germán López, con esto otra vez no. Y sale con los generales de punta y pierde por un voto. Es un desastre. ¿Por qué no me arreglan este tipo de Neuquén? Por favor. Es decir, lo de Neuquén le hicieron naufragar 2 iniciativas fenomenales, que es Alfonsín. Entonces, el sindicalismo era un problema para el gobierno radical, ¿no? Y dejó de ser un problema. Tanto dejó de ser un problema que le dieron el Ministerio de Trabajo a los dirigentes sindicales. ¿Pueden imaginar ustedes? ¿No? Es decir, ese movimiento obrero, que era va de retro Satanás, en clave Germán López, en 1983,
¿no? Después los vicisitudes de la historia le hicieron que muchachos llamen a los 15, que tenemos el Ministerio de Trabajo para eso. Es un bandazo para el cual no hay filosofía que lo justifique, excepto dos. Una lo que se llama bajo continuo, ¿no? Sí, qué lástima, el Partido Radical no tiene una base popular, qué lástima. Eso lo escucho yo todo el tiempo, está en mi libro, ¿no? Qué lástima. Entonces, ya de movida hay una especie de disposición espiritual. Pero después hay una operación política. Hay unas elecciones, el Partido Radical se va a enfrentar a los peronistas, a alguien se le ocurrió, ¿y si le sacamos el sindicalismo a los peronistas? Y lo traemos acá, y lo traen, ¿no? Efectivamente pierden, ¿no? Las elecciones, no obstante lo cual, y hay una reunión, ¿no? Alfonsín y Cafiero, que es el jefe del partido todavía entonces, para arreglar qué es lo que viene luego de la derrota, ¿bien? Y Alfonsín le dice, machinea en una reunión, de suerte que nos sacamos dirigentes sindicales. Pudimos hacer la campaña sin ellos. Fíjese usted, los avatares de la historia, ¿no? Los queríamos tener para nosotros, ellos no lo querían, ¿no? Porque querían hacer una campaña, Cafiero hizo una campaña sin la compañía, ¿no? En aquel momento de los 15, ¿no? Es decir, ese grupo de presión que es el movimiento obrero no siempre aparece, ¿no? Si ustedes quieren, con las mejores etiquetas. Usted tiene a Agustín Tosco, tiene a René Salamanca, todo bien. Pero cuando llega el momento de las decisiones importantes, usted se encuentra con los gordos, ¿no? Por supuesto, en este momento, muchas comisiones internas de Buenos Aires a Rosario, ¿no? En la zona de la fábrica, están en manos de militantes de izquierda, ¿no? Pero comisiones internas, del gran aparato en manos de esta burocracia sindical, a la cual Alfonsín le dio la llave, nos hizo la vida durísima, el Ministerio de Economía, durísima, ¿no? Al final se fueron, fue una mexicaneada, pues se fueron y se llevaron toda la legislación sindical que querían. Pero el gobierno de Alfonsín tenía un súper, Armando Caro Figueroa, que estaba una legislación nueva, que la traía de dónde, de la España de Felipe González. Se lo importó para acá, se lo trajo, comenzó a trabajar y en un momento dijeron, tirá esos papeles. Tiró esos papeles, se rompió los papeles y se fue, ¿no? Y lo que vino fueron los pibes de los 15 con los abogados conocidos. Y al final fue una cosa. Salió mal. Bueno, una más sobre sobre los textos los llevamos ahora en otro salto temporal a los textos del 2003 y del 2017 sobre transformaciones de la representación, los textos sobre los huérfanos de la política de partidos. Bueno, en esos textos trabajó sucesivamente, digamos, sobre la crisis del polo no peronista primero, ahí en el primer texto del 2003, y sobre el polo peronista en el texto del 2017. ¿Cuál es la mirada retrospectiva que tiene, digamos, sobre las dos olas de análisis de crisis en los dos polos, digamos? Me preocupa una frase que dijiste recién. Estamos terminando. No, estamos. Porque todavía tengo alguna contribución que hacer. Perfecto. Distinta. No, estamos, no se sabe cuánto dura, ¿no? No, porque tengo otras cosas de las que quería hablar. Pero en todo caso, vuelvo a donde estábamos ahí. Sí. A los huérfanos de izquierda, los huérfanos de los partidos, ¿no? Estaba a la vista de todos. El mérito de ese artículo, es simplemente publicitario. Pues, es decir, un tipo que encontró la etiqueta apropiada, pero el fenómeno estaba a la vista de todos. El fenómeno estaba a la vista de todos, ¿no? Gente estaba yendo, ¿no? Del Partido Radical, de la Alianza, inclusive.
en inglés se dice at bay, o sea, perdido en la noche, ¿no? Entonces, eso me permitió volver sobre temas más analíticos, si ustedes quieren, ¿no? La relación entre la gente y los partidos. Está el que adhiere y está el simpatizante. El adhiere se pone la camiseta y contra viento y marea, yo soy, ¿no? Boina blanca o lo correligionario o soy compañero. Y está el que adhiere, y está el simpatizante, que se acerca o se aleja en función de si ese programa del partido está en sintonía con sus preocupaciones. De ahí lo que estaba apareciendo para mí es que los adherentes estaban todavía, ¿no? Pero los simpatizantes estaban perdidos, ¿no? Entonces hablé de un tema argentino que es los huérfanos. Y es interesante porque cada tanto la noción de orfandad, ¿no? Comienza a circular, ¿no? Pues los partidos comienzan a rebelarse con dificultades, ¿no? Para mantener a la gente que los acompaña. Cuando escribí ese trabajo, ¿no? Me di cuenta que estaba tocando un tema y hablar de huérfanos de la política de partidos no significaba huérfanos de la política. Yo tuve una discusión a propósito. No estoy hablando de huérfanos de la política. Huérfanos de la política es, no cuenten conmigo, yo me voy a la abstención. No cuenten conmigo, yo me voy a una alternativa distinta a la alternativa de la democracia liberal. No. En Argentina lo que hay es un commitment todavía fuerte a seguir con las reglas del juego democrático. Lo que pasa es que lo que sí se ha deteriorado con el tiempo es esta lealtad, ¿no? Hacia las formaciones partidarias. Esa yo lo vi ahí, se sabe que esos huérfanos encontraban, ¿no? A un lugar, ¿no? Mal o bien, un lugar encontraron, ¿no? Y esta formación, que ahora saben, se camina por la calle diciendo 40%, ¿no? Ese 40% está haciendo alusión a, hemos sabido capturar, ¿no? Esa sensación de orfandad que estaba en la vida política. Ahora, esa sensación de orfandad, digo, ¿será que es exclusiva del polo no peronista? Bueno, ahí está una reflexión atrevida, ¿no? ¿Será que el polo peronista también está, de un modo u otro, asistiendo a una disgregación de esas lealtades tan fuertes, ¿no? Pero más que una disgregación de esas lealtades tan fuertes, lo que yo hipoteticé en la segunda vuelta al tema de los huérfanos es más que una disgregación de la lealtad a una heterogeneidad de la lealtad. Entonces quise separar a los trabajadores, ¿no? Del mundo de los ocupados. En la idea de que la homogeneidad de la base popular del peronismo se ha corroído, no por el peronismo que sea responsable, sino que la sociedad, el mercado, la economía argentina ha fragmentado lo que en su momento era, ¿no? Una clase trabajadora. Hoy ya clases trabajadoras son 3, no, son 4. El resto no son clases trabajadoras. Son clases trabajadoras desde el punto de vista de, sí, de que venden su fuerza de trabajo, pero venden su fuerza de trabajo en condiciones distintas a las de la fábrica capitalista. Las fábricas capitalistas no están generando trabajo, los trabajos es en la periferia. En ese marco, ¿no? Fue que yo hice la hipótesis de que quizás la base popular del peronismo se están fragmentando y eso puede dar lugar, ¿no? A variantes del peronismo que no teníamos hasta ahora. Lo que pasa es que yo decía, y afortunadamente recuerdo bien la frase, lo que la sociedad fragmenta, la política tiene que suturar. Y ese es el punto muy importante acá. Es decir, hay una tensión allí, efectivamente. Si una movilización de piqueteros pasa frente a la obra social de un sindicato, dice, ¿y estos quiénes son? Estos son aristocracia obrera. Entran ahí en la obra social, los hospitales, el club de fútbol, vacaciones, ¿no? Y nosotros, ¿qué? Nada que ver. O sea, la separación entre ser trabajador y ser un trabajador precario es muy fuerte, es muy fuerte. Estamos acostumbrados a hablar del gap, la distancia social. Bueno, entremos con esa clave.
de distancia social al mundo del trabajo, y vamos a encontrar unas separaciones fortísimas. De esas separaciones fortísimas estamos viendo que se están expresando, pero no llegan a tener su resolución en el plano político, porque el peronismo todavía sigue, de un modo u otro, ¿no?, activando principios de unidad allí donde la sociedad desarma. Entonces, Cristina Kirchner tuvo, ¿no?, esa facultad, ¿no?, para unir lo que abajo se estaba desmembrando, ¿no? Y puede tener al lado a los pibes del movimiento Evita y a los pibes de los gordos, ¿sí? Ahora, si ustedes ven el espectáculo actual, tres actos del 7 de octubre. Yo no sé qué hay que esperar, ¿no? para decir que aquí tenemos un problema, ¿no? Aquí, yo creo que hay quizás, ¿no?, ese problema en el estado que está hoy día, ¿no?, es inquietante. Quizás no, pero en todo caso, ese fenómeno que teníamos como idea, ¿no?, el movimiento obrero ya no es tan sólido como en el pasado, porque la Argentina tenía una etiqueta con la que se paseaba por América Latina desde 1910 a 1970. Este es el país de la incorporación social. Busquen otro país, no van a encontrar. Igual, ¿okay? Pero no van a encontrar. En 1970 comienza a cambiar todo y viene en 2000 Maristel Lafampa que dice, ojo, Argentina está perdiendo la excepcionalidad que tenía en América Latina, la del país de la incorporación social. Dicho eso, siempre invito, bueno, había una excepción, ¿no? Fíjense ustedes que mientras hubo esa excepción, nosotros, los sociólogos, no la creíamos. Y hablamos de la lucha de clases, a donde este país generaba todo el tiempo, ¿no?, una capacidad de incorporación social formidable. Entonces, este es lugar excepcional que tiene la Argentina, ¿no?, lo está perdiendo, para ganar otra excepcionalidad, ¿no?, que es la que me interesa, es subrayado hace poco, ¿no? Argentina es un país donde los pobres están movilizados. Es decir, la descripción de la Argentina como latinoamericanizada es una descripción parcial, porque sociodemográficamente es verdad, pero vayan ustedes a encontrar movimientos piqueteros como el que tiene la Argentina en otros países, que viven, donde viven multitudes, ¿no?, como en Argentina lo viven, ¿no?, en la periferia del orden capitalista convencional. Entonces, allí, cuando la Argentina está perdiendo la excepcionalidad, el país de la incorporación, ¿no?, está ganando una excepcionalidad, la resistencia a la desincorporación. Y eso está cerrando, ¿no?, el perfil de la Argentina contemporánea. Entonces, a donde estamos acostumbrados a mirar de forma lúgubre el país que ya no fue, curiosamente cuando era también no nos parecía un país muy discutible, ¿no? Hoy día, ¿no?, esa mirada lúgubre yo la estoy matizando, llamando la atención. Pobres sí, pero pobres movilizados. Y entonces, en ese sentido, digo, no sé si estoy cerca de la pregunta, pero me estoy de lado. No, le agrego ahí, por ahí una reflexión en particular sobre, digamos, el texto del 2003, el de los huérfanos, digamos, tenía como un foco particular en la transformación de las élites políticas, o la dirigencia política, como en digamos, movimientos que eran del orden de la oferta. Y ahí le quería preguntar ahora, como visto retrospectivamente, digamos, en la situación del polo no peronista, que es la que usted focaliza en el texto del 2003, y la del polo peronista, en cuanto, digamos, al estado de situación de la dirigencia política, de las élites políticas, digamos, y la cuestión partidaria, pensando en ese 2003, ¿había tanta distancia como digamos, en la relación con los representados, digamos, con los huérfanos? Digamos que no tengo una opinión. Donde uno puede decir más o menos, no tengo una opinión. Sí puedo decir que la representación siempre está en discusión, más aún en un país de gente activa y movilizada. Este no es un país, ni en los sectores medios, ni en los sectores trabajadores, del mundo del trabajo, no del mundo del trabajo, no, o un país que se encolumna fácilmente.
es un país donde la iniciativa desde abajo está muy fuerte. Ergo, ¿no? La amenaza sobre la representación, en la versión más simple, ¿no? Siempre está presente. Por otro lado, no solo de abajo hay una presión muy alta, sino que arriba, quien ocupa esos cargos, siempre se encuentra con unos problemas con la casa, ¿no? ¿Cómo está a la altura de las expectativas? Viviendo o actuando en un país que se caracteriza por tantas dificultades económicas, pero sobre todo tantos poderes de veto, ¿no? Cuando me invitan a mirar el país hacia adelante, me invitan a mirar el país hacia adelante, lo que yo veo es el poder de veto fenomenal. El otro día me estaba escuchando a un señor que fue secretario de Industria. Venía una cámara y al rato venía la otra cámara, y al rato venía otra cámara y otra cámara, cámara de empresarios, ¿no? Y esa cámara decía, un distinto al otro, y yo tenía que hacer cintura todo el tiempo, ¿no? O sea, digo que la distancia no solo está por esa capacidad formidable que hay, la iniciativa en la Argentina, ¿no? Y no sé si hay otros países en América Latina. En América Latina lo que tenemos es explosiones, en el caso de Chile. Tuvo que venir una explosión para decir que algo está pasando en Chile. Pero entre tanto, fueron largos años, ¿no? En donde la suavizante representación se reciclaba todo el tiempo. Y ahora aparece en 2019, ¿no? Que había un agujero increíble ahí, ¿no? Bueno, yo creo que esos agujeros en Argentina no están tan a la vista, ¿no? Por eso, en este momento lo que hay es, así como decía Marx, ¿no? Hablando de Europa, era una Europa campesina, fíjense, cuando escriben el manifiesto comunista, una Europa campesina. Dice, pero lo que se ve es el movimiento de los trabajadores. Hay una frase de Marx, muy clásica, ¿no? Bueno, en todo caso, lo que se ve hoy día es el temor a la disgregación. Es decir, que miran para arriba, lo que van a encontrar es gente pensando, primero, cómo ganarle a fulano o mengano, pero después, si levanta un poco la vista, ¿no? Es los bordes, ¿no? De la sociedad argentina, ¿no? Medio como a punto de activarse de forma descontrolada, ¿no? Entonces, fíjense, si nos está diciendo algo, ¿no? ¿A dónde decimos, no? A donde se dice, ojo, que hay en los bordes, ¿no? Unas situaciones muy complicadas, ¿no? Se nos está evocando que la representación siempre está en discusión en este caso. Bien. Digo, ¿Sí? Sí. Una pregunta más de nuestra parte, después usted cierra como le parezca, con lo que quiera. No pudimos resistir la tentación con Gerardo de hacer una especie de hipótesis de lectura más transversal de su obra, y curiosamente está como más anclada en los trabajos de los 90 sobre política pública y sobre política económica, y es sobre la noción de proceso político. Le queríamos preguntar si usted reconoce, digamos, en una noción como la de proceso político, una especie de definición de una mirada particular, de una herramienta analítica, si es algo que puede ser pensado, digamos, como algo que atraviesa sus distintos trabajos, que piensa, digamos, no sé, algunos elementos que están como presentes en los distintos trabajos, relación entre historia y sociología. Sí. Digamos que la palabra proceso político, puede decir, no es una palabra muy fina, ¿no? Yo la uso, pero no es una palabra muy fina. Pero en todo caso captura parte de mi interés, no todo mi interés, y entonces ahí viene lo que voy a decir enseguida. Pero en todo caso, captura efectivamente lo que me apareció a mí cuando entré al Ministerio de Economía. Yo entré al Ministerio de Economía como sociólogo político. Y lo que vi es que la gente piensa la economía en forma muy inocente. Llegamos, entramos y aplicamos el plan. No, querido, no es así. No es así. El proceso político es central. ¿Por qué? Porque la política es central. ¿Cuál es el papel de la política? Acercar lo que está separado. El político tiene dos habilidades: definir un rumbo y acercar lo que está separado, ¿no? En general uno concluye siguiendo un razonamiento acá o acá. El político dice, ¿y si nos juntamos?
Y si nos separamos, el político siempre está pasteleando. Esa es la tarea del político. El político no pastelee, ¿no? Es decir, que no busque juntar lo que está separado, ¿no? No es un político que está a la altura de las circunstancias. Como que el proceso político hace referencia, ¿no?, a cómo se hace esa amalgama entre recursos y votos, ¿no?, y entre distintas formas de la expresión pública. Me parece muy importante. Y cuando yo fui al Ministerio de Economía dije, este es un lugar, un importante lugar de observación, ¿no?, para ver el proceso político. Tanto es así que salí de ahí, comencé a estudiar políticas públicas, comencé a dar un curso de políticas públicas, escribí un libro que se llama El proceso político de las reformas de mercado, ¿no?, tratando de capturar, ¿no?, la lógica de cómo se hace la política económica. Y eso, efectivamente, yo soy muy sensible a eso, y eso ilustra una de mis preocupaciones. Otra preocupación que he tenido, ya que estamos hablando de una trayectoria, ¿no?, tiene origen en una entrevista apócrifa que yo inventé. Me inventé una entrevista. Yo tengo 18 años, entro a la carrera de Sociología y me encuentro con un profesor. Ciertamente no es Germani, porque Germani es una persona muy cascarrabia, muy cascarrabia, muy difícil de manejar, ¿no? Era otro profesor. Me dice, Torre, ¿qué hace usted acá? Y yo quiero estudiar Sociología. ¿Y por qué quiere estudiar Sociología? Porque quiero estudiar, quiero hablar de la Argentina. No, Torre, no, mire, usted tiene 18 años. No puedo hablar, ahora va a guitarrear, ¿sabe qué? Lo que tiene que hacer es aprender el oficio. Le voy a recomendar aprender el oficio. ¿Y cómo hace para uno aprender el oficio? Elija un campo, pruébese en ese campo, vea qué habilidades tiene, y con el paso del tiempo, quizás ya dominando esas habilidades, puede atreverse a las preguntas fundamentales. En todo caso, elegí ese campo y me dediqué al sindicalismo, movimiento de... ¿bien? Pero siguió en mi cabeza es mi entrevista apócrifa. Quiero escribir sobre la Argentina. Y en un momento me sentí con fuerza para escribir sobre la Argentina. Pero ya, si ustedes quieren, luego del camino recorrido a través de esa experiencia intelectual, ¿no?, de probarme en el trabajo, ¿no? Y junto con una colega central, Elisa Pastoriza, escribí un libro sobre el Mar del Plata. Un sueño de los argentinos, que es un libro sobre la Argentina. Un libro sobre la Argentina, ¿no? Es decir, la Argentina, la villa balnearia creada por la oligarquía, convertida con el paso de los años en el balneario de todos. Solo un país animado por una mentalidad igualitarista como la Argentina pudo haber tenido esa eficacia. Tanto es así que, fíjense ustedes, en 1928 alguien dice, por la democratización del balneario. Solamente en un país como la Argentina que puede atreverse a democratizar el balneario. Y efectivamente se democratiza. Y se democratiza muchísimo. Antes de Perón, por supuesto, ¿no?, y por supuesto con Perón. Y después sigue su itinerario hasta llegar a ese lugar, ¿no?, de un balneario de todos. Ya Mar del Plata también lleva la marca de la Argentina, porque efectivamente ya no es el balneario de todos, porque ya es un país más heterogéneo, más fragmentado. Y de Mar del Plata se fueron los ricos a Punta del Este, los jóvenes se fueron a Villa Gesell. Sigue siendo el balneario de masas, pero no el balneario de todos. El balneario de todos es un sueño de los argentinos que está vertebrado sobre este impulso igualitario, ¿no?, que está capturado por una frase, ¿no?, una frase criolla, igual criolla. Aquí Naides es más que Naides. Se cuenta que un señor baja, un inmigrante, baja del barco, por eso que bajan del barco, ¿no?, bajan del barco, y uno le dice, ¿sabes qué? Te conviene quedarte acá. ¿Por qué? Porque aquí Naides es más que Naides. El tipo se compra esa perspectiva, ¿no? Se queda acá y se entusiasma, ¿no? Y comienza a figurar en el horizonte normativo de los argentinos la expectativa de que todo argentino, por haber nacido acá, ¿no?, cualquiera sea sus ingresos, cualquiera sea su educación, tiene derecho a tener los mismos recursos que los demás. Y esa convicción es una creencia fortísima, ¿no?,
que ha trabajado la sociedad argentina, y yo quiero capturar en ese libro, ¿no?, sobre Mar del Plata, en el que uno tiene que leer, ¿no?, como una grilla para describir la trayectoria de una sociedad que ya no es la actual, sin duda ya no es la actual, ¿no?, pero que creó una expectativa formidable. Muy bien, muchísimas gracias. Cierre como quiera, con el comentario que quería agregar, con la pregunta que no le hicimos. No, esto, yo era quería, Mar del Plata. quería hablar de Mar del Plata. Pero- porque ya lo metió.